muchas veces sucede que a lo mejor inclusive la profesión de ustedes, fisioterapia pediátrica, eh, no es muy conocida, pero porque nunca aceptamos que podemos tener un niño enfermo. Sí, fisioterapia pediátrica está desde la valoración inicial, como cosas muy básicas, como una tortícolis, un reflujo, más incluso a nivel de alteraciones del aparato digestivo. Y ya vamos a alteraciones un poquito más grandes, neurológicas o trastornos en el desarrollo, que al final, pues desde que lo cogemos al principio, pues siempre la evolución va a ser mucho más favorable. Yo he escuchado un montón de historias de bebés que a lo mejor al nacer, no sé por qué motivo, como que a lo mejor se les sale una clavícula o se parte, sí. ¿no? Y siempre como que escucho, no, a mí cuando dice se le partió la clavícula para nacer, yo, ¡ostras! O sea, te sorprendería que yo puedo darles esas explicaciones a determinados padres, ¿no? Y decirme, me da igual, es que es como mejor va. Y yo, pero te estoy diciendo que, o sea, es súper malo para tu bebé. El tacataca, igual que de portear a los niños mirando hacia afuera, que es un poco como cuando nos ponemos un arnés para tirarnos de puenting, de decir, tú sabes lo que te tiro eso ahí y el daño que te hacen las ingles, de decir, en tus zonas íntimas y esas cosas. Que tiene que aprender a tirarse el peo. Entonces, pues contra eso no podemos hacer nada. Pero ahí la fisioterapia sí les ayuda un montón, porque al final les relaja, les trabaja todo lo que es la pared abdominal y a nivel del diafragma y les ayuda. Además, es increíble cuando estamos en sesión y empiezan a echar y los padres. Todo eso estaba en el cuerpo de mi hijo. Y yo, sí, todo esto y más. Bienvenidos al podcast de Psicomatrona, el podcast donde sabes que hablamos de la maternidad real. Y creo que todas las madres y todos los padres, cuando ya sabemos que vamos a tener un futuro bebé, que está en nuestra barriguita, nos imaginamos un parto fabuloso, un posparto genial y sobre todo una maternidad y una paternidad de ensueño. Pero hay veces que eso no se cumple y necesitamos recurrir a profesionales tan importantes como es la fisioterapia pediátrica. Y para eso tenemos hoy a Cristina Mirfuri. Muchas gracias, Cristina, por venir con nosotras. ¿Qué tal? Bueno, Cristina, eres fisioterapeuta pediátrica. Cuéntanos un poquito en qué consiste esto, que para muchos será la primera vez que escuchan lo de pediátrica. Pues sí, realmente es una profesión súper nueva, por así decirlo, y ahora es como que le estamos dando bastante voz. A nivel del sistema público, pues hay un gremio muy pequeñito, profesional de fisioterapia pediátrica, pero cada vez, por suerte, pues estamos teniendo más visibilidad. Y al final es un acompañamiento al bebé, ¿vale? Desde que nace hasta pues todo su desarrollo. La fisioterapia pediátrica está desde la valoración inicial, como cosas muy básicas, como una tortícolis, un reflujo, más incluso a nivel de alteraciones del aparato digestivo. Y ya vamos a alteraciones un poquito más grandes, neurológicas o trastornos en el desarrollo, que al final, pues desde que lo cogemos al principio, pues siempre la evolución va a ser mucho más favorable. Y es decir, ¿qué se tiene que dar? ¿Se da en el parto alguna problemática o después del parto cuando ya el bebé está en casa? ¿Hay una edad para la fisioterapia pediátrica? No, en verdad, bueno, sí, en verdad sí. Desde el parto, incluso en posiciones mantenidas, el bebé a lo mejor crece en una posición sentada, ¿vale? Pues ya predispone a lo mejor a una displasia de cadera. Entonces ahí ya se empieza y se activa un protocolo una vez nace el bebé y también entramos en juego pues el fisioterapeuta pediátrico para trabajar toda esa parte que no solo va desde la cadera, sino también pues afecta a su columna, a su cuello, ¿vale? Y a todo su cuerpito, por así decirlo, en la globalidad. Posturas mantenidas o mucho tiempo en ese canal del parto, que son posturas muy forzadas, que a lo mejor nacen con más tensión mandibular o más tensión neural. Todo eso al final influye, ha crecido ahí dentro en posturas pues muy mantenidas y también influyen luego en el desarrollo del bebé. De hecho, nosotras las matronas cuando le vamos explicando a los padres y a las madres durante el embarazo cómo está colocado el bebé y muchas veces les hacemos ecografía y se lo enseñamos, de decir, pues está así con los pies en la cara y entonces dicen, madre mía, pero cómo... Y mira, aquí tiene una mano y aquí tiene un pie y dice, tu madre mía, ¿y cómo hace todo eso? Sí. En un espacio tan pequeño, Tan pues realmente pequeño. porque los niños es verdad que son muy flexibles, pero después es verdad que el espacio donde terminan creciendo y naciendo es muy pequeño y muy estrecho. Entonces cogen a veces unas malas posturas, como a veces cogemos los adultos, que hace que a lo mejor tengan algún dolor, alguna tensión muscular, alguna contractura. Y muchas veces, como no se quejan expresando, me duele aquí,
pues a veces pasan noches sin dormir o comen mal o tienen reflujo o tienen otros síntomas por los que uno va a buscar ayuda. Pero casi que no se nos ocurre la ayuda a una fisioterapia pediátrica, ¿no? Sí, la verdad es que todavía es a día de hoy y cuando, bueno, vienen derivados por muchos profesionales, por suerte, desde las matronas, el pediatra, pero todavía cuesta esa derivación, ¿no? Al final los papis pues llegan un poco ya por el boca a boca, que van hablando, ay, pues a mí me fue súper bien, vete con la fisio, porque a lo mejor tiene alguna tensión o alguna restricción y le puedo ayudar. Pero es verdad que nadie de primera se piensa o se plantea llevar a su bebé a un fisio. Yo, por ejemplo, particularmente fui mamá y lo primero que tenía muy claro era que iba a llevar a mi bebé a un fisio pediátrico. Obviamente no fui yo, fui a un profesional, pero al final esas posturas en algo siempre van a repercutir en el bebé. Algo tan sencillo como, por ejemplo, un enganche en el pecho, ¿sabes? Que a lo mejor cogen más un pecho que otro y ahí ya podemos detectar pues una tortícolis congénita, que por suerte ya están derivados desde las matronas. Ahí ya la verdad que tenemos mucha suerte porque como hay un acompañamiento tan bueno en la lactancia, pues ahí ya también. Pero por otro lado, vemos que a lo mejor los de lactancia más de fórmula, pues esas cosas no se detectan, porque claro, al final uno le da el biberón pues o sea, por el sitio más cómodo, ¿no? Pero sí pueden estar repercutiendo en otras cositas. ¿Qué señales podemos ver en un bebé como para sospechar o decidirnos ir al fisio? Pues mira, algo tan básico como por ejemplo una tortícolis congénita que ya viene desde esa postura en la que el bebé creció en la barriguita, pues signos como un ojito más pequeño que otro o gira el cuello pero no te completa el rango y vuelve como un resorte hacia el otro lado, un cachetito más alto que otro incluso, cosas muy básicas que yo le digo a los papis, incluso en el momento del baño ustedes se dan cuenta y al final esa tortícolis congénita que hace que el bebé esté todo el rato posicionado en esa misma postura, pues va haciendo que la cabecita se vaya poniendo un poquito más plana por el lado posicionado. Entonces incluso simplemente con mirar desde arriba al bebé vamos a ver que la cabecita o está más plana por un lado, por otro o incluso toda la parte posterior. Son cositas muy básicas que a veces nosotros con tener un poquito de conocimiento, que los profesionales nos dicen de tener en cuenta simplemente en el día a día, ya nos podemos dar cuenta. Yo he escuchado un montón de historias de bebés que a lo mejor al nacer, no sé por qué motivo, como que a lo mejor se le sale una clavícula o se parte, sí. ¿no? Y siempre como que escucho, no, a mí cuando dice, se le partió la clavícula para nacer, yo, ostras, no, eso tiene que dar la leche. Dice, no, me dijeron que eso pues nada, que no supone nada, que se recupera solo, pero ahora que estás comentando todo esto, es decir, en situaciones así, entiendo que también es importante la fisioterapia. Sí, claro, al final es un acompañamiento, es verdad que nosotros no podemos hacer nada para pegar el hueso, ¿vale? Y encima en ellos, que son como muy flácidos en general, pero sí acompañamos a los papis a poder, pues, cómo manejarlo, cómo colocarlo en esas circunstancias, así, igual que una displasia de cadera. No podemos colocar la cadera dentro, pero sí vamos a enseñarles a los papás a fomentar posturas que van a llevar a la cadera a su correcta posición. Que no es solo el típico aparatito que suelen poner, ¿no? No, por suerte no, ya tenemos el bendito porteo, que yo creo que es el aliado de todas las mamás y que, como yo les digo, no es solo bueno para la cadera, sino para todo, para la columna del bebé, para las alteraciones digestivas del bebé, porque al final están flexionados, están con su barriguita recogido y todo el tránsito intestinal va mucho mejor. Y al final es un apego, está pegado a mamá o a papá y ahí es donde más tranquilos se quedan. Entonces es como el salvavidas de mamá y de papá, portear y encima nos aseguramos que el bebé está en una postura súper buena. Y tiene las manos libres para hacer cosas. Sí, manos libres siempre, que eso es súper bueno. Eso es lo más importante. Súper. Y por ejemplo, nosotros sí que vemos cuando hacen un parto instrumental, es decir, cuando los niños nacen con un forceps, con una ventosa, con unas espátulas, con cualquier, inclusive por cesárea, es decir, la gente a veces no es consciente de los tirones que se le da a los niños para nacer. Es decir, y claro, es decir, toda esa fuerza que haría mamá con la ley de la gravedad ayudando, es decir, y con la contracción realmente lo hace un profesional sanitario. Entonces, claro, muchas veces pasan esas cosas, que se parte una clavícula, muy rara vez, pero alguna vez, es decir, inclusive que el cráneo de nuestro bebé no está del todo sellado, entonces hacen acabalgamientos para caber por el canal del parto. Y entonces, claro, yo un montón de veces pienso, digo, esos huesos dislocados, digo, lo normal y lo lógico es que uno después los cuide, los mime y le haga un poquito de fisioterapia. Es como cuando nosotros nos torcemos un tobillo, de decir, oye, no tengo un hueso roto, pero sé que tengo que ir a rehabilitación. Claro, sí, pero si al final tampoco hay, pues, no sé, ese conocimiento y esa derivación,
Claro. ¿Cómo van a llegar esos papás? Porque a lo mejor unos papis que son un poquito más avispados, por así decirlo, porque leen durante el embarazo o se informan, pero a lo mejor hay otros que no, que bueno, si el profesional no me dice nada o no necesito nada más allá, pues ¿para qué? ¿Sabes? Es como todo, no sé, al final yo creo que o sea, mi profesión en particular no es solo tratar, sino también divulgar, ¿sabes? Creo que es muy importante la divulgación y un poco enseñarle a las familias cómo podemos detectar de manera precoz cositas y cuándo acudir al fisio lo antes posible. Eso es como todo, cuanto antes acudamos, antes podemos hacer un acompañamiento y antes podemos solucionar el problema, ¿vale? No, no es un problema, pero bueno, hay algo que no está yendo bien, entonces lo podemos solucionar lo antes posible. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, de forma preventiva? ¿Hay algo que, por ejemplo, los fisioterapeutas pueden hacer de forma preventiva? Sí, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero cuando el bebé es muy chiquitito, sobre todo, como su cabeza, como tú dijiste, pues no está del todo sellada, es muy fácil que la cabecita del bebé se ponga plana rápidamente. El bebé que está porteado, no, porque no tiene puntos de presión en su cabeza, o el que está más tiempo cogido, pues porque a lo mejor tiene un reflujo y no tolera el estar acostado. Pero el bebé que está acostado todo el tiempo, porque es el bebé bueno, que duerme todo el día, mágico y que no da problema ninguno, ese bebé es muy fácil que esa cabeza se aplane. Entonces, al final, desde que son chiquititos, el mayor preventivo es el tummy time. Pasar tiempo boca abajo con ellos, jugar mucho en suelo, pues para evitar que la cabecita se ponga plana y así fomentar lo que es el desarrollo normal, desarrollo típico, ¿vale? No, ya no hablamos de normal o anormal, sino un desarrollo típico en el niño. Si le damos la oportunidad en el suelo y de jugar y de explorar, pues el desarrollo va a ir como tiene que ir. Porque ¿cuál es el problema de que esa cabeza sea plana? Pues realmente una parte estética y el crecimiento del cerebro posterior, porque al final el cerebro también está creciendo. Ujú. Y pueden haber presiones y luego al final Sí, alteraciones claro. neurológicas porque el cerebro crece, 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 pero siempre tiene ahí un tope. Claro, claro. Y ya, bueno, aparte, también esa parte estética, ¿vale? O sea, no sé, todos tenemos la cabeza. Es verdad que si nos tocamos, no las cabezas no son perfectas 100%, pero sí es súper importante en casos muy, muy graves en los que la cabeza está muy planita, es cuando ya se les manda incluso desde pediatría al neurocirujano, porque hay que poner cascos para limitar las presiones y que el cráneo se forme correctamente. Entonces, si de manera preventiva empezamos a ver un poquito que un lado de la cabeza se está poniendo un poquito más plano y que puede estar asociado con una tortícolis, acudamos al fisio en este caso, porque es el que se encarga del tratamiento. Damos pautas porque al final es un manejo 24 horas. Yo le digo a los papis, de nada me vale que ustedes vengan aquí un día o dos si después no hacen todo lo que yo les digo en Claro. casa, porque el simple hecho de girarlo para cambiarle el pañal es un manejo 24 horas. Entonces, eso es súper importante. Si lo hacemos un poquito entre todos los profesionales y los papás, pues ya todo va de la mano. ¿A partir de qué edad se puede llevar a un bebé porteado? Realmente desde el peso, desde los 3.500, también depende del porteo, ¿vale? Hay porteos que, por ejemplo, típicos fulares estos de telita, eso lo puedes llevar desde recién nacido, no pasa nada. Pero luego si nos vamos a mochilitas un poquito más sofisticadas, por así decirlo, la mayoría son desde los 3.500. Pero vamos, que si quieres desde recién nacido, pues Y puedes siempre hacerlo. mirando la barriguita, pegando barriguita con barriguita, ¿no? Siempre, porque todavía se sigue viendo lo del porteo hacia adelante. Para que el chiquillo mire. Sí, y aumentamos la sobreestimulación. O sea, es súper erróneo eso. Todavía se sigue viendo, pero ya no solo pensemos en, vale, estoy sobreestimulándolo, sino también en todo lo que le está haciendo mal al niño. Al final la cadera no entra dentro del hueso como tiene que entrar, ¿vale? Porque cuando está mirando hacia nosotros, se queda muy bien colocada la cadera donde tiene que ir para que se forme correctamente. Al final son caderas inmaduras, son muy chiquititos y eso todavía está por madurar. Entonces ahí fomentamos. De la otra forma, cuelgan los pies hacia abajo y encima coaptamos esa articulación. ¿Qué opinas de los aparatos que se ven, ¿no? He visto bebés colgando como una especie de saltarín, ¿no? Mal. O los andadores de toda la Súper vida. mal, sí, eso ya está en desuso máximo, aunque todavía... Todavía se ve. Claro, se ve porque se sigue comercializando. Yo creo que hay Claro, un problema claro. y que deberíamos, no sé, restringir también esa parte. Vamos a poner un cartel aquí hoy. Sí, pero es que son Tacatacas, no. súper malos, aparte de peligrosos, porque el niño se te lanza, hay accidentes realmente. Y ya encima fomentamos que caminen en puntilla, que esos gemelos se acorten, que luego hayan problemas reales a la hora de hacer una deambulación independiente. Entonces,
No andadores, por favor, no salta, no sé cómo se llaman esas cosas que se ponen los niños a saltar, Sí, no que tengo son ni idea. como- Que están en las fiestas, ¿no? En los cochitos. Exacto, sí, pues así, pero No, pero agarrado que de los hay de muebles. bebés. Sí, Los sí, hay de de bebés, ¿Sí? de que los agarras y los Sí. cuelgas y hasta te los llevas puestos. Exacto, pues nada, eso es súper prohibido, por favor, 100%. Sobre todo yo a la familia siempre les pongo el ejemplo del tacataca, igual que de portear a los niños mirando hacia afuera. Que es un poco como cuando nos ponemos un arnés para tirarnos de puenting, de decir, tú sabes lo que te tiro eso ahí y el daño que te hacen las ingles, de decir, en tus zonas íntimas y esas cosas. Es decir, pues es un poco así. Sí, es así. De es decir, así. realmente los niños, cuando nosotros los porteamos mirando hacia el frente, pues claro, esa zona se queda muy tirante y después inclusive le cortamos hasta un poco la circulación. Sí, Es decir, claro. aparte de que después con el uso reiterado, las caderas pues no se forman bien, se pueden salir de su zona y esas cosas. Es decir, es que en ese momento le estás cortando la circulación a tu bebé y tu bebé no te puede decir, voy a cambiar de postura porque se me está Durmiendo. coagulando la sangre y Total. durmiendo la pierna. Es decir, y entonces pues... Sí, pero, o sea, te sorprendería que yo puedo darles esas explicaciones a determinados padres, ¿no? Y decirme, me da igual, es que es como mejor va. Y yo, pero te estoy diciendo que, o sea, es súper malo para tu bebé. Al final, yo creo que todos como padres queremos lo mejor, ¿no? Para nuestros hijos. Pero lo importante es que no llore. Sí, sí, lo importante es que no llore. O sea, si él va bien así, todos somos felices. Y yo, bueno, vale, pues nada. Y luego también tenemos esas cosas, Claro. que a veces la palabra del profesional sanitario no es tan Sí. importante o no se toma tan en serio como el de un conocido, el de un Instagramer o el Sí, de exacto. redes sociales o inclusive el eso. del dependiente de la tienda. También, sí, sí, Que sí. yo digo, oye, es que Sí. está bien enseñado, hace muy bien su trabajo, pero de cómo se forman las caderas de un bebé, Claro. eso no lo sabe nadie, y Claro. menos una dependiente de una tienda. Sí, y menos de cómo colocarlo, ¿sabes? Porque al final te lo venden, porque son vendedores, ¿sabes? Pero, ¿y el resto qué? No sabemos realmente. Entonces, ahí, por ejemplo, yo siempre, a lo mejor me topo con mamis embarazadas y se los digo siempre, desde que nace, si tienes un porteo en la primera valoración, pues hacemos una colocación del porteo correcto para que ustedes estén seguros, para que se sientan cómodos y el bebé esté bien. Y luego, si hay algo y hay que modificar el porteo, pues porque el bebé le molesta más el cuello porque tiene una tortícolis, pues damos indicaciones de cómo hacerlo correctamente, de un manejo al final, desde que son recién nacidos. ¿Cómo saber, si colocas al bebé en el porteo barriguita con barriguita, cómo saber que está adecuadamente colocado en la postura correcta, en la altura correcta? Pues mira, siempre tiene que estar a un beso de nosotros, es decir, nosotros nos Y no un colocamos beso el porteo. de- Exacto. Y no un No el beso de oso. Exacto. De Porque que tengo yo la cuelgan, tortícolis. cuelgan ahí. Que esté a un besito nuestro, que las caderitas estén totalmente abiertas, como si fuera una ranita ahí en W. Y que nuestro porteo, tanto si es cruzado hacia atrás como si es enganchado, siempre caiga a la altura de nuestra dorsal, que nunca esté arriba en nuestro cuellito, porque eso quiere decir que está mal colocado. Además que nosotros lo notamos, porque ya llega un rato y tú notas que el cuello pues te pesa. Cuando llevas un porteo bien colocado, no te pesa. A mí me pasaba mucho que con el porteo me tiraba mucho de la cintura. Porque a lo mejor De no la lo tenías lumbar. bien regulado. Claro. Y también depende del porteo, ¿vale? A día de hoy tenemos porteos un poquito más reforzados y, por ejemplo, si son niños un poquito más grandes, pues puedes pasar a un porteo que a lo mejor tenga más ese refuerzo lumbar porque pesa más. Y los porteos de los niños más chiquititos, pues son como más blandos. O, por ejemplo, si te fijas, el fular no tiene ningún tipo de refuerzo porque al final Sí. son bebés que no pesan, bueno, pesan 3 kilos, 4 kilos, 5. Pero No pesan no, nada. sí pesan, pero no es un niño de 9 meses Ya. que ya tiene lo suyo, ¿sabes? Y seguimos porteándolo. No. Hay determinados tipos de porteo, dependiendo, pero siempre, siempre que sea lo más blandito posible, ¿vale? Todavía se ven porteos muy duros, muy rígidos, y eso hace que el niño vaya con la columna muy recto, como si fuera una tabla, y eso está totalmente desaconsejado. El medio huevo este que llevamos en el carro, El maxicoxi. el maxicoxi. El maxicoxi, lo justito. Maxicoxi para transporte, para trayectos muy cortos, 20 minutos máximo. No se recomienda más, porque el bebé está ahí en un espacio muy, muy reducido donde no se puede mover. Entonces, lo justito. Pero se sigue viendo paseos Sí, en maxicoxi, mucho tiempo. Sí, pero no se recomienda. Antes, pues para eso tenemos el capazo.
Que De hecho, al final sobre el niño todo, está libre ahí. lo peligroso también del maxicosi o del huevito es que los niños se quedan así muy encajados y con el cuello, Y con el cuello. así hacia abajo. Entonces, claro, muchas veces esa postura tan rígida Sí. les hace que directamente les corte la Sí, respiración. Entonces, exacto. hay muchas apneas por posturas que muchos padres a veces no lo saben. Y se asustan porque dices, tú es que de repente Claro. el niño estaba dormido y empezó a verlo azul. Y muchas veces, a veces es por la respiración, que notan como un ronquido fuerte, como cuando alguien tiene apnea del sueño, algún adulto que se Claro. le oye un ronquido así más exagerado. Y muchas veces por la postura. Entonces el huevito al fin y al cabo hay que tener cuidado cómo ponemos al bebé y cuánto tiempo lo ponemos y nunca dejarlo solo en un huevito, porque hay que veces que una viene del paseo en el coche y como los huevitos a veces se quitan y se ponen y te lo Sí. puedes llevar puesto, pues dice, ay, como el niño se durmió, así mismo lo subo a casa y lo dejan durmiendo en el huevito. Y es peligroso porque Y también así pueden cortarle montones. la respiración. Sí, exactamente. Sí, sí. Después te lo comparan y te dice, no, es que en el del coche, ¿por qué no? Pero no tiene nada que ver. O sea, la silla del coche es totalmente diferente a la del huevito, o sea, no tiene nada que ver. El niño no va tan dobladito en sí. Incluso el huevito se puede utilizar como silla del coche al principio. Sí, al principio, sí, sí, sí. Ya ahí yo creo que estamos hablando también de ese tema, ¿no? De esa parte comercial, donde al final te venden el trío, Ya, por no vender el dúo, ¿sabes? sí. Y meten ahí ese trío, pero bueno, al final es más recomendable una buena silla de coche que vele por la seguridad de tu niño Y que te va a durar años. y que te va a durar años, exactamente, que ese huevito que no le puedes dar prácticamente uso. No. De hecho, realmente lo más idóneo es que los niños vayan en capazo. Sí. El típico capazo de toda la vida, que es como una mini cuna, que inclusive se pueden vender hasta colchones de capazo aparte, porque a veces es verdad que el colchoncito que viene de fábrica es súper fino, pero le puedes comprar un colchoncito y dices tú, oye, ya tienes una mini cuna en cualquier sitio que tú vayas o que necesites Sí, dentro de casa. exacto. Pero bueno, para mí como oficio pediátrico, si hablamos de algo idílico, 100% el porteo. O sea, Ya. 100%. Al final, o sea, lo fomenta todo. Lo fomenta. Es verdad que el capazo está bien porque, o sea, vas a salir y lo tienes que poner en algún lugar, pero bueno, en cuanto a fomentar desarrollo y apego, postura, para mí el porteo 100%. Sí. Hemos hablado de caderas, hemos hablado de tortícolis, hemos hablado de porteo, de huevitos, pero no es el único motivo porque podemos ir a un fisioterapeuta pediátrico. Yo he escuchado desde, por ejemplo, situaciones más complicadas como parálisis cerebrales, algo más sencillo como son los simples mocos. Sí, 100%. Los mocos, los temidos mocos. Sí, Que empiezan en le septiembre y tienes duran miedo. hasta mayo. Sí, exactamente. Tenemos, por desgracia, afectaciones neurológicas, ¿vale? Que pasan a lo mejor en el canal del parto. Y bueno, que ahí no se puede hacer nada, sino simplemente pues acompañar a esas familias y atender a ese bebé que luego va a crecer y va a seguir siendo el fisio pediátrico durante toda la vida, pues de la mejor manera posible y con todas las ayudas que necesiten. A día de hoy, por suerte, ya no son tantos los casos de parálisis cerebral porque ya los protocolos han cambiado bastante. Sí, ya eso ha mejorado muchísimo, pero bueno, todavía sigue pasando y puede pasar porque pasó. Porque a lo mejor hay una malformación en alguna arteria cerebral de ese bebé que están haciendo, o pues porque le falta un poco de oxígeno, que no se dio cuenta nadie, sino que faltó un poco de oxígeno y ya está. Entonces ahí pues acompañamos, porque al final ya no es solo acompañar a ese bebé, sino a esa familia. Al final te conviertes tú en parte de la familia. Sí, sí, sí. O sea, 100%. Yo tengo a día de hoy una familia que yo me siento parte de esa familia. O sea, desde que llegó esa niña con 4 meses a mis manos, yo sabía que ella iba a salir hacia adelante. O sea, yo lo sabía. Pero sus papás estaban llenos de miedos al final. Es normal. O sea, yo me pongo en su piel y digo, me pasa a mí. Y al final, bueno, dejo de ser fisio y me convierto obviamente en madre 100%. Pero es normal, ¿sabes? Todos los miedos, porque no sabes si tu hija va a caminar, va a hablar, se va a relacionar con otros niños. ¿Qué vida? O sea, ¿qué vida va a tener? Pero la verdad que es una súper luchadora, vamos, increíble. Y yo siempre se lo dije a los papás que iba a caminar y a su tiempo además, y lo ha hecho todo súper bien. Y a mí eso la verdad que es algo que, ¿sabes? Me llena un montón. Sí, a nivel laboral. Yo creo que también muchas veces sucede que a lo mejor inclusive la profesión de ustedes, fisioterapia pediátrica, no es muy conocida, pero porque nunca aceptamos que podemos tener un niño enfermo. Sí, exacto. Nadie se pone en ese punto cuando está embarazado o embarazada, ¿sabes? En plan, no te lo imaginas, pero es que puede pasar.
Y ya no solo una afectación neurológica, sino un trastorno genético que no se sabe, porque no se sabe, obviamente, salvo que hayan cosas muy indicativas en una morfológica, ¿no? En la semana 23, que es cuando nos hacen esa morfológica, y se ven cosas, vale, ahí sí ya uno sospecha, ¿no? Y ya sabe. Pero cuando nace y no te lo esperabas, ahí obviamente te cambia todo. Y ahí realmente es cuando las familias empiezan a informarse. ¿Y dónde puedo ir? ¿Y qué es lo que puedo hacer? ¿Y cómo me puedo mover para que mi hijo...? Y ahí es cuando llegan realmente al fisiopediátrico, en esos casos. ¿En qué puede ayudar la fisioterapia pediátrica en el tema de mocos y cólicos, que al final también Sí. al principio, sobre todo en los primeros meses, es como muy frecuente, ¿verdad? Sí, sí, al principio, sobre todo si nacen en una época de invierno, al final se lo van a La comer todo. bronquiolitis. La bronquiolitis, la bronquitis, las neumonías, todo eso, pues la fisiopediátrica a nivel respiratorio les ayuda muchísimo, muchísimo. Desde enseñar a los papis a hacer un lavado nasal, que es algo muy sencillo, pero que los papis tienen mucho miedo, y es normal, porque al final tienes un bebé de 10 días con una infección respiratoria y que no sabes cómo lo vas a gestionar, pues primero que pierdan el miedo y que aprendan, y después pues acompañarles, porque muchas veces ya ese moco no solo está en la vía alta, sino también ha bajado a esa parte más baja, y es cuando el niño tiene esa tos con expectoración y que los padres dicen, es que no termina de sacar esa flema que tiene ahí. Pues ahí es cuando entramos nosotros y pues hacemos lavados nasales, hacemos nebulizaciones, hacemos masaje respiratorio y sacamos flema. Claro. Y ahí les ayudamos muchísimo. O sea, sobre todo el tema de reducir ingresos hospitalarios cuando son tan chiquititos, reducir el uso de fármacos como broncodilatadores, ¿vale? O glucocorticoides. Y bueno, pues que mejore su calidad de vida, que respiren mejor, que puedan comer, que duerman. Todo eso Claro. es súper importante. Porque los lavados nasales no es solamente echarle suerito fisiológico por la nariz, ¿verdad? No, y no es acostado, porque todavía se sigue recomendando desde Sí. sistemas así, acostado y de lado, y no, 100% desde que nace sentado, con boca abierta, Pero inclinado hacia total, adelante. porque mi hija Casey tuvo bronquiolitis al poquísimo de De nacer. nacer, Y de lado le echas el suero fisiológico. pues no, De hecho, en el sentada. hospital, vas a urgencias del Sí. hospital materno-infantil con tu niño cargado de moco y lo primero que hacen es hacerle un hiper mega lavado con el bote de suero de Sí. 10 mililitros, 10 porque esos de mililitros. 10 solo están en el hospital. En Total. primaria no tenemos tan deseado ese suero de 10 mililitros. Pero claro, después realmente dices tú, una de las cosas y de las acciones que están haciendo ustedes ahora, las fisioterapeutas pediátricas, es ir de forma altruista educando inclusive a profesionales sanitarios a cómo hacer realmente Sí. mínimo ese acto que no es tanto de fisioterapia respiratoria, sí es un poco acto de padre y madre de cómo gestionar y sonarle los mocos a tu bebé que no sabe sonarse solo, ¿no? Claro, es que al Entonces esa final- parte de educación ya no solo a los padres, sino a los profesionales, que es verdad que en la universidad nadie te enseña esas cosas. No, es verdad que tienes algún practicum así de fisiorespi, pero no es así, ¿sabes? No es como una formación más específica que a lo mejor te tienes que hacer, aprendes como lo básico. Bueno, pero el otro día me preguntaron que si todavía se hacía el clapping para mover la flema, o sea, ¿Qué es el que clapping? las vibraciones está... Ah, de toda la vida. Vale, Sí, de sí. toda ¿Y la las vida. abuelas, mis madres? Pum, 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 pum. Vale, Sí, pues para mover no, la flema. Pues ya no. Ya Ah, pues no, mira, no ya mueves nada. La evidencia es así. Pero que en las universidades se sigue dando. Sí, todavía nos queda por avanzar a nivel Quiero universitario. decir, o sea, que creo. la ciencia avanza, pero luego que el profesor de la universidad Claro. cambie esos apuntes que tienen 30 años, Claro, despacito, sí, ya eso es otra despacito. cosa, ya eso es otra cosa. Pero sí, todavía eso se sigue recomendando, pues acostado, y al final tiene un por qué tiene que ser sentado, y es porque sentado con la boca abierta, la trompa de Eustaquio la protegemos, que es la que comunica con el oído. Entonces, cuando esos niños tienen esa trompa de Eustaquio abierta, porque no le hemos abierto la boca, ese moco se va a ir al oído. Y ahí es cuando empiezan esas otitis medias de repetición, y que ya el niño continuamente está malito. Y al final, pues, hay casos, bueno, yo he tenido casos de niños que a lo mejor con 3 añitos, por malos lavados nasales, pues con tímpanos ahí obstruidos y que tienen que estar pendientes por operación. Madre mía. Sí. Y cuando los bebés, porque claro, un bebé recién nacido que apenas se mueve es súper fácil.
Pero Bueno, un bebé a pero lo también se te mejor... ocurre. Ya, pero yo qué sé, Sí, es 12 más meses, fácil. 15 Sí, meses, es más que fa- es ya más sabes fácil. lo que le vas a echar por la nariz, que Sí. no lo quieres, y un poco lo coges hasta en el aire haciendo volteretas, Claro. echándole el suelo. Ahí está el padre, la madre, el abuelo y la abuela para Y el hacerle el Espíritu lavado Santo nasal. ahí agarrando a todo el mundo. Sí, sí, es bastante más complicado. Ya cuando el niño ya es más grande y ya empieza a ver aquello. Además, cuando van a consulta es como, ya saben a lo que van y ya empiezan a llorar en plan, no. Y tú, uy, ya se acuerda de lo que voy a hacerle. Entonces, ya es mucho más difícil. Pero es verdad que lo gestionan mejor. El niño más chiquitito, más recién nacido, aparte que los padres se me están agobiando ahí delante y yo, él está respirando, tranquilos, tranquilos. Pero el niño grande lo gestiona mucho mejor. Lo gestiona, además, ya cuando son más granditos, pues ya tienen esa capacidad más de sacar moco, porque al final, ¿ese moco por qué se acumula? Pues porque el niño no se sabe No sabe sacar sonar, moco, ¿sabes? ya. No se suena. Entonces, lo que hacemos nosotros habitualmente, sonarnos cuando estamos malitos, ellos no lo pueden hacer. Es que es difícil enseñar a un niño a sonarse, Súper ¿eh? difícil, súper difícil. Me acuerdo cuando enseñaba a mis niñas, en plan, pero sopla por la nariz. Sí, a veces el truquito rollo con una pajita o cositas así, vamos a hacer burbujitas, eso ayuda. Y claro, después dependiendo de la edad del niño, porque cuando es un niño muy chiquitito, pues usamos un tipo de dispositivo, pero cuando ya el niño va creciendo, toda su estructura, su nasofaringeo va modificándose, entonces vamos a usar otro tipo de dispositivo. Como yo le digo a los papás, lo que a lo mejor te va bien a ti, tú no se lo puedes recomendar a tu primo, porque a lo Ya. mejor el niño de tu primo es diferente por otras cosas. Entonces, siempre hay que estudiar cada caso particular, pero bueno, en sus generalidades, siempre sentado con la boca abierta, inclinado hacia adelante. Ujú. Bueno. Sí. Hay que hacer aquí un... ¿Y con los cólicos? Con los cólicos, yo creo que es lo más, es como dentro, lo más temido porque al final no te dejan dormir. Ya, Sí. es que se pasa fatal. Sí, se pasa muy mal. Y los niños lo pasan súper mal. Sí. Al final son alteraciones digestivas que están ahí, que los niños, pues ya sean de leche materna o de fórmula, padecen cólicos, ¿vale? Lo van a padecer. También es verdad que hay muchas asociaciones, ¿no? Pues a lo mejor el niño en la leche materna está siendo más chasquido, no tiene un gran agarre, o tiene un frenillo que le está limitando y que está haciendo que chupe mucho aire, ¿no? Porque no acopla bien. Entonces, nos vamos desde eso a que está la disquesia del lactante y que el niño, hasta aproximadamente los 3 meses de edad, no aprende a tirarse un peo. Entonces está... Sí, porque es así, es que es así, está ahí todo el rato, ¿no? Ustedes lo han vivido. Y moviéndose, porque tiene que aprender a tirarse el peo. Entonces, pues contra eso no podemos hacer nada. Pero ahí la fisioterapia sí les ayuda un montón, porque al final les relaja, les trabaja todo lo que es la pared abdominal y a nivel del diafragma, y les ayuda. Además, es increíble cuando estamos en sesión y empiezan a echar y los padres. Todo eso estaba en el cuerpo de mi hijo. Y yo, sí, todo esto y más. Y duermen como benditos Y esas duerme noches. como bendito, sí. A lo mejor están esos 2, 3 días súper bien y además te escriben, Cris, están súper bien, está genial. Pero después, ¿qué pasa? Vuelve. Que casi se vuelven a acumular porque no sé tirarme el peo. Entonces, ay, pero es que ahora estamos otra vez mal. Ya, bueno, es que esto es un proceso. Entonces, ayudamos, no quitamos el problema, pero sí les ayudamos un montón, sí, muchísimo. Oye, pues al final lo de fisioterapia pediátrica es verdad que todos los papás deberían planteárselo. Sí, y yo las creo mamás. que sí. Pues, al final, hoy por ejemplo, un caso particular que me pasó, los papás llegaron un poco por rebote, ¿vale? No tenían ni idea de la fisioterapia pediátrica y veían que el pie del niño estaba como muy metido hacia adentro, se llama pie sambo, uno en concreto, y las casualidades, una prima pasó por allí, ay no, pero es que solo ve el fisiopediátrico, y dice, ay, un fisiopediátrico. Eso existe. Existe esa gente. Claro, que eso le va a ir súper bien. Tal. Entonces, cuando yo llegué a la casa y lo empecé a valorar, le dije, ¿pero les han mirado la cadera? No, no me han dicho nada de la cadera. Entonces, empiezas a valorar y empiezas a ver cositas y tú dices, bueno, mira, yo te recomiendo esto. Entonces, háblate con tu pediatra y a ver si les puede hacer esa derivación para que sea revisado por un traumatólogo. Porque ya no solo era el pie, sino también la cadera, pues tenía una tortícolis asociada, no miraba hacia el otro lado. Al final venía sentadito en la barriga de la mamá durante muchas semanas, muchísimas, y nadie pues le dijo nada, que tenía que tener un poquito de cuidado con esa caderita. Y llegó de rebote. De hecho, a mí me está dando ahora sí un remordimiento de conciencia. Por haber llevado a tus hijos. O sea, 3 hijos, ninguno ha ido a fisioterapia Total. pediátrica. Es decir, mentira, la primera sí. Bueno, De decir, pero porque justo yo iba por mis contracturas del cuello y justo después la fisio de al lado, que también esperaba a esa niña como agua de mayo, dijo, no, trae que yo la trato aquí mientras la otra fisio te trata a ti. Entonces Claro. ella a la camilla y yo sentada y hicimos una sesión, que es así, cagó como
como no había hecho nunca. De decir, pero por ejemplo, yo tuve un bebé de nalga. Y una niña que compartió espacio con su hermano mellizo y que nacieron con 9 meses, o sea, que totalmente desarrollo en ese Yo sitio sí, estrecho, para compartido, tener dos. 3 kilos cada niño. No. Ay, que hay Dios, mujer para esto. amiga, qué más rica. Y claro, yo decía, y es verdad que cuando nace un bebé de nalgas, el protocolo es que al mes le hacen una Sí. ecografía y valoran cómo está el estado de esas caderas y esas cosas, porque es verdad que han estado en hiperflexión mucho tiempo. Y a mí me vieron a la niña durante el primer año, pero nunca me planteé el Bueno, decir, pero tuvo oye, una revisión, pero tuvo un control, ¿vale? y el pediatra, o sea, el pediatra que le revisaba las caderas, que era traumatólogo pediátrico, sí que era de la nueva escuela y nos recomendaba portear. Dice, esta niña Claro. está bien de las caderas, o sea, no le ha influido en nada, pero portéenla mucho, portéenla mucho, portéenla mucho. 100%. O sea que, bueno, por lo menos 100%. las cosas están cambiando. Sí. Hasta Además, en el es que sistema es eso, público. que se recomienda, por ejemplo, en el caso de la displasia de cadera. Además, hay porteos que lo pone, recomendado por la Asociación Española de Displasia de Cadera. Es que lo pone. El porteo, 100%. 100%. Y es que los papis te dicen, pero esto es bueno para la cadera. Y yo, esto es lo mejor que hay para la cadera. Y es comodísimo. Y es comodísimo. No tienes que llevar cosas en el coche. Sí, tío. Ni armar carro, ni cerrar carro. Sí, Va súper nada. tranquilo siempre. Manos dormir. libres. Tiene las manos libres, eso es lo mejor de todo. Eso es lo mejor. Pero cuando te vas a ver el café tienes que tener... Sí. Y taparlo para no quemarle la cabeza. Sí. Una servilletita para que no se le caigan las cositas encima del pelo. Pero es maravilloso, es maravilloso. Y al final todos los beneficios que tiene. Además, se nota mucho el niño que es porteado del niño que no es tan porteado. ¿En qué se nota? Hasta anatómicamente hablando. Sí. Es decir, ya de No, mayor, ¿te refieres? No anatómicamente, sino en desarrollo. El niño que a lo mejor ha pasado más tiempo en carro, al final el estar porteado tiene constantemente, cuando ellos van siendo un poquito más grandes, pues ya ellos están como viendo, ¿no? Bueno, lo han vivido, ¿no? Que ellos miran más, están colocaditos ahí, erguidos, ¿sabes? El niño que está acostado en un carro, visualmente no tiene lo mismo. Claro, porque yo estoy acostado en el carro, no veo lo mismo. Encima estoy mirando para mamá en el carro, porque hasta que no empiezan a sentarse solo de manera independiente, no se sientan hacia afuera. Son como, no sé, no quiero decir que sean más lentos, pero sí yo noto en consulta que el niño que es porteado, pues a nivel de desarrollo va un poquito más rápido que el niño... Vamos, esa musculatura también se va fortaleciendo Sí. antes, ¿no? Sí, hay más rápido, es más rápido la extensión de cabeza, el control cefálico, que el niño que está más tiempo en carro o en hamaca. Tema hamaca. Y también, tema Tema hamaca. Sí, eso. Todos necesitamos una hamaca en nuestra vida porque es así, porque tenemos que cocinar y tenemos que hacer cosas. Ducharnos. Exacto. Que no podemos portear mientras hacemos esas Exacto, porque cosas. esas cosas no se puede. Pero no todo el día en hamaca. Ya. Eso es el mayor problema y que causa plagiocefalias en la cabecita de los niños. Están mucho tiempo en hamaca. Eso es malísimo para la cabeza. Al final, claro, estás todo el día ahí acostado así, tomando el sol. Pero sin tomarlo. Y por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha sorprendido mucho también y que he valorado mucho de la fisiopediátrica es que te enseña a jugar con tus hijos. Sí. Realmente hacer el acto de jugar como un acto de acompañarlos y ayudarlos en su normodesarrollo. Exacto, sí. Yo lo que digo constantemente que no es estimular por estimular, ¿vale? Esto no es vamos a hacer con el niño todo el rato, es simplemente acompañar, es acompañar y tirarnos al suelo con nuestros hijos, es jugar con ellos, al final ellos lo hacen por repetición. Yo no puedo pretender que un niño pues vea que hay que coger un objeto si el objeto está todo el día al lado de él y no ve cómo nosotros nos movemos también. Entonces ellos funcionan por repetición y el hecho de nosotros jugar con ellos es el mayor estímulo para ellos, 100%, que los niños no van a pila. Claro. Sí, y es súper importante, al final no podemos pretender pues que gateen, que se levanten. Si yo no le ofrezco a lo mejor un objeto en alto o se lo pongo en alto, si yo todo el día lo voy a tener ahí en el suelo. Y al final ese juego también favorece el apego. Claro, es que al final yo creo que es todo, ¿sabes? Es el vínculo de mamá, papá y el peque y el jugar y el compartir momentos. Todos tenemos que hacer cosas, sí, pero también tenemos que tener ratitos para jugar con nuestros niños y acompañarles en el desarrollo. ¿Y qué juegos nos recomiendas que hagamos con nuestro bebé recién nacido? Que la gente dice, pues si no hace nada. Claro, el contacto con nosotros, o sea, principalmente es el contacto. No hay ni que ponernos muchas cosas, ni muchos juguetes, como mucho algo auditivo, ¿no? Que le estimule, alguna maraca de madera, cositas así.
pero realmente es el contacto, el tocarlo, el ponerlo sobre nosotros, hablarle. El piel con piel. El piel con piel. El simple hecho de hablarle ya va a hacer que haga una extensión de cabeza y ya esté empezando a controlar esa cabecita. Y ya más adelante pasamos al suelo, porque muchos papás es como, ya paso al suelo. Y yo, tiene un mes de vida. Y yo, Sí, sí, poco sí. a poco. No, Y le compran unas tarjetas sí, sí. y le pero, enseñan cosas. Claro, pero un poquito más adelante, mientras sean tan chiquititos, o sea, con nosotros y ya está. El contacto con nosotros es lo mejor que hay. Y ya después, pues sí, pasamos al tummy time, boca abajo, le ponemos nuestras plantillitas en blanco y negro para que ellos empiecen a focalizar, ¿no? Ahí la parte visual, empiecen a girar la cabecita y ahí va todo rodado. ¿Vale? Pues desde el que están boca abajo ya empiezan a controlar cabeza y se mantiene. Ellos por inercia van a girarse al boca arriba porque van a lanzar la cabeza. Ya ahí tenemos los volteos ganados. Y ya después, pues vamos a ir fomentando pues que lleven más las manos hacia la línea media, ofreciéndole objetos. Si yo no le ofrezco un objeto, no van a llevar las manos a la línea media. Ahí entramos nosotros constantemente. O sea, es muy importante nuestra participación. Y ya después, pues ya la cosa se va animando, ya nos mantenemos más sentados y ya podemos jugar un poquito más con ellos sentados y todo va rodado. Pasamos al gateo, del gateo pues nos ponemos de pie, del de pie caminamos. Corre que te pillo. Sí, ya no hay vuelta atrás. Y ya no hay descanso para mamá ni papá. Para nadie. Oye, pues Cristina, creo que tu intervención de hoy va a ayudar a muchos papás y mamás Ojalá, a ojalá. darse cuenta de la importancia que tiene la fisioterapia terapéutica. Si alguien quisiera contactar contigo, Cristina, para, yo qué sé, hacer una revisión del peque, ver si realmente necesita, o porque, oye, tiene esos cólicos o esos mocos y queremos trabajarlo. Pues mira, me pueden contactar por Instagram, simplemente, Cristina Mirpuri Fisiopedi, y ahí tienen todos mis contactos, por mensaje directo, o incluso me pueden llamar, que ahí está el teléfono, y encantada estaré de ayudarlos, acompañarlos y al final enseñarles, ¿vale? Porque hay que enseñar también a los papis. Muchas gracias por venir hoy. Nada, gracias a ustedes. Yo he aprendido un montón de cosas, me siento súper culpable de un montón de cosas. No. Pero bueno, o sea, es maternidad real. De Ya, decir, 100%. cuando tengamos otro, No, otros no va a haber. ya vamos por 6, 3 y 3. Cuando tengamos otro, pedimos cita. Aunque yo no descarto el pedirte cita pues, para ir a jugar un ratito. Bueno, porque jugar con una a ti te fisiopediátrica es apetece, súper divertido. La verdad que es súper divertido mi trabajo, no me puedo quejar. Qué bueno. Gracias, compañera. Gracias a ustedes. Bueno, y si quieres seguir ayudándonos a crecer en el podcast, recuerda compartir, suscribirte y nos vemos en el próximo episodio.